Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Hoy en concreto es un día donde algunos nos avergonzamos de ser europeos. La decisión con Grecia de la Unión Europea es, según el Código Penal español, un delito de terrorismo. He escuchado esta mañana a Maroto, un portavoz del Partido Popular, expresarse como un capataz que al tiempo que está dando latigazos al esclavo huido, está intentando enseñar a los demás que esas cosas no se hacen. Es una buena decisión la que se ha adoptado. Grecia permanece en el euro. Todo lo que se le ha planteado y que se le pide tiene un objetivo, que es el objetivo que de verdad resuelve los problemas, que es el crecimiento económico y el empleo, y eso solo se consigue con reformas estructurales, como han hecho otros países de la Unión Europea, y ahora de lo que se trata es de que todo el mundo cumpla sus compromisos. Desde luego nosotros los vamos a cumplir y esperamos que también el Parlamento griego lo haga. A Rajoy le respondo como piensan millones de españoles. Y es que me avergüenzo de tener un presidente del Gobierno que trata de sacar rédito electoral al sufrimiento de los griegos. Que me avergüenzo de un presidente que actúa pensando que el corralito le puede dar votos. Nosotros queremos que Grecia esté dentro del euro. Pero me avergüenzo de un presidente que a día de hoy no sabemos si quiere que Grecia salga o se quede en el euro. Rajoy se vuelve a equivocar. Los españoles volverán a darle la espalda porque frente a su falta de grandeza histórica, España es un país solidario. El primer deseo es que el pueblo griego pueda tener por fin un horizonte de superación de las gravísimas dificultades que está pasando, que se traducen en la imposibilidad prácticamente de disponer de dinero, en fin, una situación social muy, muy difícil. Ese es el primer deseo. Y en segundo lugar hay alguna lección que debemos de tener, y es que en Europa prima el principio de responsabilidad política, que hay que asumirlo por parte de los gobiernos, y creo que el que haya habido un acuerdo pues supone que el principio de responsabilidad se ha impuesto. ¿No está usted decepcionado? ¿Quién? ¿No está usted decepcionado? Hombre, en estas cuestiones en la vida hay veces que se ganan y otras veces que se pierden, ¿no? Es decir, evidentemente todos teníamos mucha ilusión, ¿no?, en este tema, ¿no? Bueno, saldrán otras cosas y yo estoy convencido que España se merece tener más representación. ¿Sabe quién le ha apoyado y quién no? Sí, lo sé, sí. Saludos, bienvenidos a la cafetera. Capitulación. Ese es el mensaje que están tratando de enviar al mundo. Capitulación. Así titula La Razón. Ya lo avisamos en este programa, a toda acción le sucede una reacción igual o de mayor tamaño. Así que ha sucedido exactamente lo que cabía esperar. Sí, amigos, el monarca persa envía a su cuerpo de élite, los inmortales, a los que acompañan toda clase de criaturas monstruosas, gigantes, rinocerontes, engendros humanoides, elefantes de guerra,
Y Jerjes gana la batalla. Y Leónidas es aniquilado. Con sus 300 hombres. Para nada. Mirad qué ejemplo, griegos. Y las crónicas dirán, ¿de qué les ha servido? Si al final han muerto. Y es que era muy duro el golpe moral de las elecciones en las que había ganado Tsipras. Y el golpe moral del referéndum posterior fueron tan formidables que solamente cabía esperar una reacción igual o más fuerte para mostrarle al mundo que quien se enfrenta al nuevo imperio es aniquilado. Y la capacidad propagandística de la autoridad, que es tan formidablemente superior, que hoy todas las portadas al unísono recogen la eclosión. Pero es que hay dos planos muy diferenciados. Uno es el plano técnico, de una economía que está en situación dramática, que necesitaba de reajustes con responsabilidades compartidas, porque aquí no se debe olvidar que hubo una oligarquía griega que maquilló cuentas, que se lanzó a operaciones de crédito imposibles. Pero también hay una situación creada, generada posteriormente. Una economía sitiada por el Banco Central Europeo. Así que es evidente que esa situación necesitaba una solución. Y ojo, los griegos no han salido tan mal parados, porque han conseguido un acuerdo que parecía imposible hace 10 días. No un acuerdo para 6 meses, sino para 3 años. Un acuerdo que va a dar estabilidad a la situación en griega. Y se ha logrado un plan de inversiones, se ha conseguido también compromisos de reestructuración de la deuda que hasta hace una semana parecían imposibles para Alemania, una claudicación imposible. Ahora, que Grecia va a pagar peaje. El peaje es alto. Va a tener que reducir los tipos hiperreducidos del IVA, derogar exenciones en medicamentos o en alimentos del IVA, y una parte de los ajustes tienen que estar revisados por las instituciones. Y además el Parlamento griego va a tener que aprobar leyes en 72 horas. 72 horas para aprobar una ley. Que le hicieran trabajar así al Parlamento español. No van a poder ni leerlas, que es de lo que se trata. Y los peajes no son económicos. Porque ¿de verdad alguien piensa que aquí solo hay una deriva económica? No, aquí hay una deriva económica y una deriva política. Y ambos espacios, el técnico y el político, van de la mano, pero son cosas muy diferentes, y no seamos ingenuos. El entusiasmo de la prensa no es técnico, no viene en las secciones de economía, ni se trata de sesudos análisis de escenarios financieros. No es un asunto de sumas y de restas, ni de complejos algoritmos sobre la situación financiera griega o sobre cómo devolver las deudas, no. El entusiasmo es político, y viene recogido en las páginas de política. Y el entusiasmo es generalizado en la prensa porque por fin ha claudicado Grecia. Y así es como titula La Vanguardia. Grecia, el pequeño país que se presentó ante los ciudadanos como en una reedición de la batalla de las Termópilas. Así que puede que, en efecto, esta sea un desenlace natural a una situación dramática con una población sitiada. Sitiada porque aquí sitiaron a la población. No hizo falta enviar catapultas ni arqueros, les ha bastado con cerrar el grifo de la liquidez y congelar los cajeros automáticos, sin importar las consecuencias, sin importar el drama que eso pudiera provocarle a ninguna familia griega. Claro, yo lo que me preguntaría ahora, si fuera Alemania, es de acuerdo. Pero ¿y la semilla que esto ha dejado? ¿Esta semilla de qué manera va a germinar? Mensaje de que el valeroso Leónidas y sus 300 hombres, tan lejos del hogar, entregaron la vida, no solo por Esparta, sino por toda Grecia y por la promesa que este país representa. Y aquí, ahora, en esta escarpada tierra llamada Platea, las hordas de Jerjes se enfrentan a la aniquilación. Ahí están los bárbaros desalmados, con el corazón encogido y tembloroso el pulso, aterrorizados, pues son conscientes del despiadado y brutal horror que sufrieron
frente a las espadas y lanzas de los 300. Y ahora, desde el otro lado de la llanura, contemplan a 10.000 espartanos a la cabeza de 30.000 griegos libres. ¡Au! El enemigo únicamente nos triplica en número, alentador para cualquier griego. En este día, liberamos al mundo del misticismo y la tiranía y damos la bienvenida al futuro más esperanzador que hayamos imaginado. ¡Demos las gracias a Leónidas y a sus 300 valientes! ¡Hacia la victoria! Sí, amigos, estamos viviendo una reedición de la batalla de las Termópilas, dice José Manuel Martínez. Pero, Fernando, ¿de verdad esperabas que el resultado fuera otro conociendo a los jugadores? No, realmente no. Realmente no. Lo que sí que creo es que las consecuencias de lo que está ocurriendo son inciertas. Fíjate, José Manuel, no solamente no esperaba un escenario diferente, sino que habíamos hablado en este programa, alto y claro, de la reacción que sucedería a la acción. Y el asunto no ha terminado aquí, porque se ha obtenido una prórroga de 3 años. Pero esto volveremos a ver de nuevo una reedición de todo lo que estamos viviendo. Lo que pasa es que se está plantando una semilla. Y las aparentes caras de victoria de ayer de Merkel, Hollande y tantos otros son efímeras. Porque la semilla antieuropea que ayer fue cultivada puede tener consecuencias dramáticas. Ahora sí, ahora hay una reacción, se está parando el golpe y hay una cara de sorpresa y hay muchísima decepción de quienes creyeron que existía una mínima posibilidad de actuar de espaldas a los grandes acreedores. Lo que pasa es que yo, José Manuel, creo que hay un asunto que es claro. Aquí hay un evidente discurso, un evidente mensaje que se ha enviado al mundo sobre la necesidad de consultar de forma democrática cualquier movimiento que un mandatario pretenda hacer. Y esa semilla, que era la que pretendían parar con el acuerdo de ayer, es difícilmente frenable ya para el futuro, ¿no? Así que es evidente que hay una enorme batalla contra lo que se ha cultivado en Grecia y tiene un interés y un clarísimo objetivo, pero no creas que es tan fácil, no pienses que es tan fácil conseguirlo. Bueno, vamos a abrir el debate, vamos a ver qué es lo que nos depara el futuro. Y para eso vamos a utilizar un hashtag, la cafetera Termópilas. La cafetera Termópilas. Os pido que lo utilicéis para mantener las conversaciones en Twitter y de esta forma podemos seguir el debate y organizarlo. Así que saludamos a esta hora de la mañana a Santi Cerrato, David Quirós, Nacho Hernández, Iria Lume, Anela, Virginia Rodríguez. Muchas gracias, Virginia. Virginia siempre va tuiteando y os pido que lo hagáis el resto. Fragmentos del programa, frases del programa, cosas del programa con el hashtag. Eso nos ayuda mucho a que se mantenga vivo el programa y además genera conversación, genera debate. Así que os pido que en la participación contempléis eso también. Tito, Nacho, Stop Tip, Cora, Enrique Quesada, Hab Balfri, Rojo hasta la médula, Gracia Moreno, Polgara, Emma Casanova. Muy buenos días a todos. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia. No estás sola. Además de la semilla, que no se sabe cómo va a germinar, está también el tema de Tsipras, que todavía no ha caído. Y mientras no caiga, Alemania no ha ganado la batalla.
Tsipras. Ayer le daban por muerto gran parte de estos periódicos que ahora comentaremos, cuyas portadas comentaremos. Algunos decían que esto abocaba a Grecia a un adelanto electoral y desde luego parece que el objeto final del movimiento alemán era provocarlo, ¿no? Hay un texto interesantísimo en el diario.es que os recomiendo. Han juntado diferentes entrevistas que ha mantenido Varoufakis. Lo tenéis en la portada ahora mismo. El plan de Varoufakis para vencer a la troika que nunca vio la luz. Y entonces ha explicado Varoufakis, el exministro, lo sabéis, el exministro griego, en una primera entrevista que ha concedido a diferentes medios, a la cadena ABC, y entonces ha explicado cómo fueron las conversaciones. Y el último párrafo es enormemente ilustrativo. Dice que cuando llegó a una de las reuniones le dijeron a Varoufakis, mira, no voy a discutir el programa porque esto fue aceptado por el gobierno anterior y no podemos permitir que unas elecciones lo cambien, porque tenemos elecciones todo el tiempo, hay 19 de nosotros y cada vez que hay elección y algo cambia, los contratos entre nosotros dejan de significar algo, dijo. Y entonces en ese punto cuenta Varoufakis que tuvo que levantarse y decir, bueno, quizás simplemente es que los países endeudados no deberían tener elecciones más. Y dice Varoufakis, y no encontré respuesta. Ahora hay un debate que se está generando ahora mismo en Twitter sobre si se debió pagar o no la deuda y las consecuencias que eso podía tener. También estoy leyendo que escriben sobre eso. Javier Boncont dice, hombre, lo malo de salirse del euro es que supone un viaje por el desierto como el de Moisés hasta recuperar la economía. Claro, yo estoy convencido de que el debate, la duda a la que se enfrentó el gobierno griego tenía que ver con eso. La disyuntiva es muy compleja. Estamos dispuestos a asumir un riesgo tan formidable para la población griega, no para los 4 mandatarios que están allí, sino para la población griega, de abocarnos de verdad a una salida del euro con las consecuencias que puede tener eso para la ciudadanía. Porque una cosa es que la ciudadanía en el referéndum haya dicho que está dispuesta a llegar hasta donde sea, y otra muy diferente, que 5, 6, 7, 10 meses, 1 año, 2 años de corralito sea capaz de aguantarlo una sociedad, ¿no? Sin liquidez, porque es evidente que ante eso la Unión Europea, que se metía también en un escenario indeterminado y no previsto, no experimentado antes, también se metería en enormes problemas y se lo harían pagar a Grecia a precio verdaderamente alto, ¿no? Y ahí sí que ya no iban a tener contemplaciones. Así que la disyuntiva era formidablemente complicada, ¿no? Y sospecho que toda la gente lo sabe, en el fondo. Que todo el mundo sabe que no quedaban muchas alternativas, ¿no? Ahora hay un aspecto en el que Alemania no ha caído. Alemania y el resto de los países de la Troika y desde luego una parte del Europarlamento. Por primera vez ha quedado perfectamente retratado en qué consiste el movimiento de lo falsamente denominado como la actividad política de Bruselas, ¿no? Que responde exclusivamente a los intereses financieros de una oligarquía. Y ha quedado enormemente retratado. Y esto tiene consecuencias. Claro que tiene consecuencias importantísimas, porque es, como decía antes, una semilla que nadie sabe muy bien por dónde va a germinar. Sobre el tema de Grecia quería yo hacer una cita de Zizek, el filósofo, que dice así: ¿qué sucedería si un gobierno como el de Syriza o la inspiración de Podemos fracasaran? En ese caso, sí sería cierto afirmar que las consecuencias serán catastróficas, no solo para Grecia o España, sino para toda Europa. Pues esa eventual derrota daría aún más peso a la opinión pesimista según la cual el trabajo paciente de las reformas está condenado a fracasar, y que el reformismo antes que la revolución constituye hoy la más inalcanzable de todas las utopías. En última, ello confirmaría que nos aproximamos a una era de lucha mucho más radical y violenta.
take a stroll along. You're going for something. Dice Cora en Twitter, dice, lo que es terrorífico es que el Eurogrupo se reúna sin luz ni taquígrafos y sea quien mande. Santi Cerrato dice, muy interesantes esas entrevistas a Yanis Varoufakis, le dan a entender que las elecciones no son necesarias. Es que se lo llegan a manifestar, me parece un retrato tan terrorífico. Bueno, como podéis suponer, ayer Mariano Rajoy compareció y ante los periodistas, ante un grupo de micrófonos, para alabar el resultado de este acuerdo. Es una buena decisión la que se ha adoptado. Grecia permanece en el euro. Todo lo que se le ha planteado y que se le pide tiene un objetivo, que es el objetivo que de verdad resuelve los problemas, que es el crecimiento económico y el empleo, y eso solo se consigue con reformas estructurales, como han hecho otros países de la Unión Europea, y ahora de lo que se trata es de que todo el mundo cumpla sus compromisos. Desde luego nosotros los vamos a cumplir y esperamos que también el Parlamento griego lo haga. También habló Pedro Sánchez. Dijo, Rajoy lo que pretende es sacar rédito del sufrimiento de los griegos. A Rajoy le respondo. Le respondo como piensan millones de españoles. Y es que me avergüenzo de tener un presidente del Gobierno que trata de sacar rédito electoral al sufrimiento de los griegos. Que me avergüenzo de un presidente que actúa pensando que el corralito le puede dar votos. Nosotros queremos que Grecia esté dentro del euro. Pero me avergüenzo de un presidente que a día de hoy no sabemos si quiere que Grecia salga o se quede en el euro. Rajoy se vuelve a equivocar. Los españoles volverán a darle la espalda porque frente a su falta de grandeza histórica, España es un país solidario. El Partido Socialista, que ha estado entre dos aguas sin posicionarse muy claramente, por una parte públicamente mantiene el discurso de los compromisos, de la responsabilidad, en fin. Y así fue avalado por el propio Zapatero, que en esto a mí la verdad es que me ha parecido antropológicamente muy interesante el discurso de José Luis Rodríguez Zapatero, porque, bueno, vamos a escucharlo. El primer deseo es que el pueblo griego pueda tener por fin un horizonte de superación de las gravísimas dificultades que está pasando, que se traducen, pues eso, en la imposibilidad prácticamente de disponer de dinero, en fin, una situación social muy, muy difícil. Ese es el primer deseo. Y en segundo lugar hay alguna lección que debemos de tener, y es que en Europa prima el principio de responsabilidad política, que hay que asumirlo por parte de los gobiernos. Y creo que el que haya habido un acuerdo pues supone que el principio de responsabilidad se ha impuesto. Bien, me parecían muy interesantes estas declaraciones de Zapatero, porque Zapatero no era así cuando llegó al gobierno. El pragmatismo vino después, y es el retrato de alguien que se ve frenado por lo inexorable. Y entonces, bajo ese marco, pues sus declaraciones se entienden, porque es como si ya lo decía yo, si es que no hay posibilidad, si es que no se puede, una vez entras en esas instituciones, es que no se puede hacer otra cosa, ¿no? Pero me interesa ese posicionamiento que, en cierta forma, renuncia al idealismo, ¿no? Bueno, y también, como podéis imaginar, se pronunció Juan Carlos Monedero, que por cierto ha tenido una reacción, las reacciones a sus palabras han sido enormes, han sido objeto de varias tertulias, en fin, porque calificó a lo ocurrido en Grecia como de un atentado terrorista. Hoy en concreto es un día donde algunos nos avergonzamos de ser europeos. La decisión con Grecia de la Unión Europea es, según el Código Penal español, un delito de terrorismo. He escuchado esta mañana a Maroto, un portavoz del Partido Popular, expresarse como un capataz que al tiempo que está dando latigazos al esclavo huido, está intentando enseñar a los demás que esas cosas no se hacen. Bueno,
Esta es la información. Esto es lo que un poco los fragmentos de las reacciones que provocó ayer este acuerdo en Grecia. Así que a partir de ahora abrimos el número de teléfono, el WhatsApp. Sabéis que podéis dejar mensajes de audio en nuestro WhatsApp en el teléfono 627-002-002 con vuestras opiniones. 627-002-002. Se ha perdido una batalla, pero la guerra aún no ha acabado. Y por supuesto que es política. Es cierto que muchos nos avergonzamos de Rajoy, pero la actitud de Pedro Sánchez no es para salvarse, pidiendo el sí en el referéndum griego. Es que, como decía antes, el papel del Partido Socialista es muy complicado, ¿no? Porque, por una parte, quiere demostrar que es un partido que defiende la responsabilidad, en fin, la cultura del pago, quiere demostrar que puede gobernar y no asustar a los mercados, que no viene con propuestas heterodoxas, pero, por otro lado, tiene un electorado muy claro que observa de manera diferente el ejercicio, la demostración democrática de la que ha dado muestras Grecia. Así que tiene que jugar entre dos mundos que difícilmente son compatibles, ¿no? Y claro, escuchar a Pedro Sánchez pues es escucharle en esos dos espacios, ¿no? La última vez que entre varios países humillaron a otro fue a través del Tratado de Versalles, tras la Primera Guerra Mundial. Esa humillación hacia Alemania acabó en un sentimiento de orgullo nacional que dio lugar al nazismo. Mucho ojo, Unión Europea. Humillación y nazis, ambos ingredientes, ahora mismo están en Grecia. Solo una frase. ¿Qué esperamos para pedir la expulsión de Alemania de la zona europea? Pues te voy a decir una cosa, Celsius. Este ha sido uno de los grandes debates soterrados que han quedado anestesiados en este momento por los acontecimientos, pero que es uno de los grandes debates pendientes. ¿Le iría mejor a la Unión Europea si Alemania no estuviera dentro? ¿Le iría mejor? Porque aunque es evidente que su aportación financiera es relevante, es muy relevante, pero también está suponiendo un freno para la unión, ¿no? Para la unión política, más allá de la unión monetaria. Así que no es tan descabellado esto que estás diciendo, ¿no? Probablemente no haría falta una Unión Europea a dos velocidades, lo que haría falta a lo mejor es una Unión Europea sin Alemania. Bueno, vamos a ver cómo lo retratan las portadas de los periódicos en España, porque como podéis suponer, la imagen que traen hasta los kioscos, en fin, están celebrando el gran éxito de Jerjes y entonces vienen todos entregados a la causa. Y como os digo, insisto, no viene retratado en las páginas de economía, viene en las páginas de política, así que este no es un debate económico, este es un debate político, básicamente. Periódico ABC, Europa rescata a Grecia y hunde la estrategia política de Tsipras. El primer ministro acepta un duro paquete de medidas que incumple una tras otra sus promesas electorales populistas y lo enfrenta al ala radical de su partido, dice el periódico ABC, con un fotomontaje de un barquito de papel navegando sobre la bandera de la Unión Europea. El periódico El Mundo en su portada, el abismo de Tsipras, soberanía, Grecia tendrá que pedir autorización a los acreedores para poder cambiar sus leyes, privatizaciones, transferirá 50.000 millones en activos públicos a un fondo tutelado por la Troika, aunque al final
será dentro de Grecia. Reformas, retrasar la jubilación, congelar pensiones, endurecer el mercado laboral e incrementar el IVA. Syriza, la división en el partido, forzará a convocar elecciones, lo que puede dar alas a la extrema derecha, dice el periódico El Mundo en su portada. Y el periódico, La Razón, Grecia capitula, acepta un rescate duro y hará elecciones anticipadas. España aportará 10.000 de los 86.000 millones de ayuda, Atenas subirá el IVA y bajará las pensiones. No, España no aportará, España firmará un acuerdo de aval, que no es lo mismo que aportar el dinero, no es igual. Tsipras firma un acuerdo con más condiciones de las rechazadas por el referéndum. Más condiciones de las rechazadas por el referéndum. Que yo sepa, en el referéndum no se le preguntó a la gente, no venía un listado de condiciones, no se le preguntó eso. Pero, en fin, está bien, la interpretación y la propaganda es así. Grecia capitula, acepta un rescate duro y hará elecciones anticipadas. La Razón. Y también, muy bueno la fotografía, por cierto, que han elegido, no, quizá no sea casualidad, quizá esto nos diga algo. Los tres periódicos han elegido la misma fotografía, el periódico El País, el periódico El Mundo y el periódico La Razón. Tsipras de espaldas. La noche en que Tsipras se quitó la chaqueta, las negociaciones duraron 17 horas y demostraron que no había plan B. El primer ministro llega a sus dependencias oficiales tras el maratón de Bruselas. Portada en La Razón. Y atención, porque este es el tema fundamental que llevan las portadas, pero después, por supuesto, en la sección Manuela Carmena, que tiene el periódico La Razón, que es una sección que van rellenando con cosas, pues en la sección Carmena, dice, golpe al turismo de Carmena, la deriva populista. Quiere cobrar una tasa a los visitantes. Resulta que es que se ha especulado con la posibilidad de cobrar una tasa al turismo, como hacen otras comunidades autónomas. Lo hace Barcelona, pero además lo hacen otras comunidades autónomas y lo hacen algunos países, algunas ciudades, lo sabéis, que pagas en el hotel, pagas 1 euro, 2 euros dentro de la tarifa por lo que se conoce como la tarifa turística, ¿no? Y entonces, pues, debe ser que en el Ayuntamiento de Madrid se ha especulado con esta posibilidad. Y esto ha sentado fatal. Lo que pasa es que yo le recomendaría a La Razón que revisase las informaciones, porque resulta que el que primero planteó esto fue el señor Gallardón, estando en el ayuntamiento. Alberto Ruiz Gallardón. Lo digo por si acaso. Hicieron un estudio bastante complejo, bastante amplio, pero se dieron cuenta de que la tasa era muy complicada. Podía tener, en fin, otras derivadas y entonces finalmente no se llegó a poner. Pero vamos, quiero decir que hay antecedentes. Roberto, por ejemplo, dice, aquí en Granada el Partido Popular quería poner 2 euros más de precio a la entrada a la Alhambra y les parecía genial la medida, pero ahora en Madrid no vale. Bueno, realmente este es un debate permanente, ¿no? Porque puede tener consecuencias para el turismo que te hagan pagar una tasa de 1 o 2 euros. ¿De verdad alguien cree que eso, cuando vas a elegir destino, 1 euro de tasa, te supone cambiar de destino? Me parece un debate tan artificial. Lo hubiera hecho quien lo hubiera hecho. Quiero decir, el problema no estará en el euro que te cobren, ¿no? Porque hay muchas ciudades que lo tienen, además. Bueno, y luego está el otro gran tema del día, que como sabéis se produjo ayer esa votación en el Eurogrupo. La derrota de Guindos deja a España sin peso en la Unión Europea. Se queda sin ningún puesto de relieve, dice el periódico El Mundo, en las instituciones tras la reelección de Dijsselbloem. El gobierno dice que Grecia tumbó al español. Dice, España pierde peso en el selecto tablero de los cargos internacionales tras la derrota del ministro de Economía, Luis de Guindos, en la votación para la presidencia del Eurogrupo. Es verdad que él
creía que iba a ganar y el gobierno pensaba al completo que De Guindos tenía posibilidades de ser nombrado finalmente, ¿no? Pero es muy llamativa, es muy significativa. A mí me parece que retrataba bastantes cosas. Ha habido quien ha intentado interpretar una imagen de aislamiento. Esa fotografía que está circulando por Twitter de las reuniones del Eurogrupo, en la que Mariano Rajoy está sentado solo y el resto están todos de pie conversando, ¿no? Y hay quien decía, esto es lo malo de no saber inglés en las instituciones, y que es de lo mismo de lo que se le había acusado a Zapatero cuando... Pero claro, a través de una fotografía no se puede deducir tampoco si el aislamiento es tal, ¿no? Una foto puede que se sentase el primero, puede que estuviera repasando los papeles antes de intervenir, puede que su intervención quiera decir que eso nunca se puede saber, ¿no? Y creo que fue igualmente injusto cuando se hizo con Zapatero, y creo que es injusto porque, sinceramente, es obvio que el idioma distancia, pero para eso tienes un montón de gente alrededor, así que no tendrías ese problema, ¿no? Pero hay que recordar una cosa, el gobierno de Zapatero libró una durísima batalla con Holanda por la silla del G20 y ganó. Y lo que es cierto, y eso sí es cierto y no es una fotografía, es que nunca España había tenido una representación tan pobre en Europa. Porque Rajoy es el primer presidente que no tiene un vicepresidente europeo. Con Rajoy perdimos el sillón del Consejo del Banco Central Europeo. Así que la imagen de aislamiento institucional en el plano internacional es esa. Esa sí es la fotografía del aislamiento. Este es un asunto que es un evidente fracaso diplomático. Claro, lo que era impensable es que cogiesen y quitasen a Dijsselbloem tras el acuerdo con Grecia, ¿no? Eso parecía improbable, ¿no? En fin, estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, no estás sola. Mariano Rajoy piensa que los políticos europeos se han caído de guindos. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, nos vamos a marchar. Esta es la última semana de programa y de hecho mañana no habrá programa. Mañana no va a haber programa. Después jueves y viernes sí, para cerrar la temporada como merece la cosa, con fiestas y homenajes y diversión, vino y rosas. Y ya volveremos en septiembre si todo va bien y si las vacaciones nos han dejado sobrevivir. Pero mañana en principio no hay programa, en principio. Y de todas formas el jueves sí. Lo digo para que informéis a la gente que no quiero después motines. El jueves volvemos. Muchísimas gracias a todos por la compañía, muchísimas gracias por estas semanas, por estos días. Me voy al buzón de correos. Ya hablaremos el jueves, ya veremos a ver. Que como vuelva, lo mismo el jueves tampoco hay programa. No, sé que hay algo porque me ha llegado un SMS, que ahora cuando tienes un buzón de estos te llega un SMS diciendo que hay un paquete. O sea que puede que haya llegado alguna postal. Pero, en fin. Ya el jueves hablamos. Bueno, muchísimas gracias. Cuidaos, pasadlo bien.
Adiós, hasta el jueves. Entonces que se valore, no como uma espécie de palavra de Deus, pero sencillamente como uma palavra de um ser humano preocupado com o ser humano.